capítulo 1 del libro de Romanos, su capítulo, verso 16 en adelante, vamos a estar estudiando esta mañana. La palabra de Dios dice, ¿lo tenemos? Nueva versión internacional. Vamos a leer ese texto. Verso 16, dice versión internacional: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues el Dios se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y asimismo recibieron el castigo que merecían su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. En esta mañana, Dios, frente a tu palabra, quedamos desnudos en nuestra condición de seres humanos. Pero papá, nos acercamos en reverencia a ella y al mensaje que tengas que comunicarnos en esta hora, creyendo de que en ti hay gracia, creyendo de que en ti hay perdón. Es una mañana para tus hijos, es una mañana para deleitarnos, Dios, en lo que tienes que comunicarnos. Gracias por hablarnos a tiempo, a nuestras decisiones, a nuestra forma de cómo estamos viendo y reorientándonos en la vida. Habla mi corazón por tu palabra. No puedo esconderte nada y no quiero hacerlo porque he comprendido, Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Háblame a través de ella. Háblame, que hoy quiero escucharte. Amén y amén. Este pasaje, mis amados, es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que, si esto tuviera que llevarse a la pantalla de la gran televisión, no sé qué pasaría o qué reacción tendrían. O lo más probable es que seguiríamos siendo los seres humanos igual. Este pasaje nos habla del gran problema que enfrenta el ser humano. Y cuando nosotros hablamos del problema que el ser humano enfrenta,
Es importante comprender que las Sagradas Escrituras, como el Evangelio que nos da a nosotros la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no le esconde al ser humano la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. En el Evangelio que se predica basado en un posmodernismo, es decir, donde ya no existen valores absolutos, ahora todo es relativo, donde hay que deshacerse de todo lo antiguo, porque necesitamos incorporar a la nueva forma de comprensión de vida símbolos, formas, prácticas, y dentro de las cuales incorporamos también a Dios. Este pasaje nos dice que el grave problema del ser humano se llama el pecado. El problema mundial que enfrentamos no son guerras, no son injusticias, no son iniquidades. El problema es que los hombres y las mujeres nos hemos entregado al pecado, y así pasa de civilización en civilización, del mundo conocido por las Sagradas Escrituras, el mundo hebreo, el mundo persa, el mundo griego, la ciudad y la comunidad romana del tiempo de Jesús, e incluso la moderna. Tenemos exactamente el mismo problema: el pecado. ¿Usted cree que eso es cierto? No se preocupe, si usted no lo cree, esa es una verdad y es absoluta porque la dice Dios, no la decimos quienes enseñamos la palabra de Dios. Si Dios dice que es azul, ¿cierto? Y si Dios dice que es blanco, es blanco. Así que esta mañana estamos aquí para enfrentarnos a la palabra de Dios y entender de que Dios no miente en relación a la forma de cómo nosotros los seres humanos decidimos. A través del tiempo, mucho del cristianismo moderno proclama un evangelio en el cual ha hecho su propia receta y su propio menú, de lo cual el ser humano cree que se puede alimentar de Dios. Dios es amor y Dios es nada más salvador. Amén. Entonces, cuando evangelizamos, lo que decimos es: venga Cristo, Jesucristo le ama. Y eso es cierto, ¿verdad que lo creemos? Pero en este pasaje el apóstol Pablo, hablándole a la comunidad de su tiempo, hablándole a la comunidad romana de su tiempo y a todas las naciones, civilizaciones, etnias y pueblos, el apóstol Pablo no empieza hablando del amor de Dios, sino de la ira de Dios. El evangelio debemos comprenderlo, amados, y ahora vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Y el texto que leíamos, que creo que todos conocemos, Pablo dice: a la verdad, yo no me avergüenzo del evangelio. Honra y vergüenza eran los dos grandes valores con los cuales se vivía en la comunidad de tiempos del apóstol Pablo, a la altura del año 60 y un poquito más, que se escribe la carta a los romanos. Y él dice: me siento orgulloso porque no me avergüenzo tener las creencias que tengo en medio de la sociedad que el apóstol Pablo está describiendo. Y el apóstol Pablo no está avergonzado del poder de Dios, porque comprende entonces que hay algo en el evangelio que trae una transformación a la vida de las personas. Decimos que el grave problema del hombre es el pecado, porque Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, desde el inicio del mundo dice: al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, que era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Ese es el hombre sin Dios. Mateo capítulo 12, 38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: maestro, queremos ver alguna señal de parte tuya. Y Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no les será dada la señal sino la del profeta Jonás. En tiempos de Jesús seguía siendo el mismo comportamiento humano, perverso y adúltero. Filipenses 2, 14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, dice Pablo, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. El problema es el pecado. Y la palabra de Dios contempla, amado, una doctrina que se llama amartiología, o la doctrina del pecado. Hoy es el mes de la Biblia, o el mes de septiembre es el mes de la Biblia, y la próxima semana también vamos a cerrar con eso.
Amado, pero ¿por qué no hablamos de la Biblia en relación a otras cosas bonitas que tiene? Hemos venido hablando la semana anterior de cómo el pensamiento desde 1600 de René Descartes, ese filósofo sobre el cual se sientan las bases modernistas del pensamiento de que yo pienso, luego existo. Luego Nietzsche dice, Dios ha muerto. Posteriormente el nihilista dice, no hay nada. Si Dios existe hay que inventarlo. Es decir, lo que existe no es una ley moral sobre la vida del ser humano que lo regula, sino que el ser humano se ha empoderado de su propia moral, de su propia ley, y él dice lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, la vida se reduce al placer. ¿Qué voy a hacer ahora después de salir de la actividad en la que estoy, del servicio en la que estoy, del entretenimiento donde estoy o en el acto farandulero en donde estoy? ¿Y qué voy a hacer? Yo determino dónde voy, dónde hago, cómo actúo. Ese es nuestro mundo. Y aquí está el apóstol Pablo hablándole a esa sociedad del primer siglo. Es una declaración decidida entonces de alguien que ha experimentado el evangelio y dice, yo no me avergüenzo independientemente de los tiempos que vivamos. Es alguien que dice, he entendido que en el evangelio hay un poder transformador de Dios, porque se siente el apóstol Pablo salvado por ese evangelio que le ha alcanzado, y le ha salvado porque ha confiado en Dios. Y el Espíritu Santo dice, porque el evangelio revela la conducta recta que el hombre debe de seguir. Porque el evangelio se resume en algo, empieza por la fe y termina por la fe. Eso es el evangelio. Así es que Pablo dice que este evangelio es universal, es para el judío y es para el gentil. El gentil en la Biblia es la persona que no es judía. Ahí estamos nosotros, ¿de acuerdo? Si habláramos con un griego o con un romano, el romano diría los bárbaros. El que no es romano es un bárbaro, es cualquier otro tipo de persona. El evangelio es universal. Pero amados, es importante entender algo. El verso 17, el apóstol Pablo dice algo que usted y yo debemos comprender esta mañana. Si lo tienes ahí, por favor, léelo conmigo. Dice el verso 17, de hecho en el evangelio se revela que la justicia que proviene de Dios. El evangelio como buena noticia, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, entonces le revela al hombre la maravillosa noticia centrada en la persona de Jesucristo. Y dice que la revelación que Dios le da al hombre por medio del evangelio es para que el hombre viva por la fe. Esa es la primera forma de la justicia de Dios. Amén. Porque hay otro acto de parte de Dios que también es algo justo. ¿Y sabes cuál es? El verso 18. Léelo conmigo. ¿Cuál es el otro acto justo de Dios? La ira de Dios es algo de su justicia. Yo espero que esta mañana nos acerquemos, amado, a poderlo entender y poderlo comprender. Dios está irado con el ser humano por su pecado. Ser cristiano, amado, no significa asistir, qué sé yo, una vez a la semana, 2 veces al mes a un servicio en el cual se habla de Dios y me voy para mi casa con la conciencia tranquila de que creo de que el hombre está pero felicísimo conmigo, ¿verdad? Voy a ir, ¿verdad? Ya que pasó todo esto que está pasando, no sabemos, faltan 3 meses todavía, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Esto es como una montaña rusa, a veces no se sabe para dónde va el asunto. Pero una cosa sí sabemos, para dónde Dios nos lleva a usted y a mí. El justo vive por la fe. El justo vive por la fe. Así es que estas 2 áreas de la justicia de Dios se revelan. En primer lugar, el evangelio revela la justicia de Dios, lo que es recto, lo que es santo. Y por otro lado se revela la ira de Dios.
Y ahora el apóstol Pablo nos va a explicar cómo es que Dios revela esa ira. Pero antes de que el apóstol Pablo nos explique eso, nos habla del carácter de Dios en este libro que estamos estudiando, o en este pasaje que nos corresponde esta mañana. ¿Qué dice este pasaje sobre Dios? Bueno, ¿cómo es eso de que Dios está irado? ¿Cómo es eso de que la justicia de Dios también a través de la ira se está evidenciando en el mundo? Si usted tenía la idea de que Dios traerá su justo juicio hasta el final de los tiempos, es necesario cambiar esa idea. Dios está llevando a juicio al hombre ya en este momento. Dios está llevando al juicio al hombre en este mismo instante, en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien escucha el evangelio, ese poder que habla Pablo transforma la vida de aquel que lo escucha y le da la certeza y la seguridad de la salvación. Pero como la justicia de Dios, amado, tiene dos caras. Por un lado, la buena noticia del evangelio, y por otro lado, el carácter de Dios llevando a juicio al hombre. La ira de Dios empieza también en este mismo momento contra aquel que no quiere obedecer a Dios. Jesús lo dijo porque nos gusta San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente verso que nos enseña: porque Dios no envió al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él creyere no ha sido condenado, pero el que no cree, ¿qué dijo Jesús? Ese acto de condenación, ¿en qué momento inicia? En el momento que se deja de creer. Amén. Esas son las dos caras del acto de justicia de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos da el carácter de Dios. ¿Qué dice Pablo del carácter de Dios aquí con el cual él se revela? Dice que Dios tiene un evangelio que salva. Dice que todos tienen oportunidad, no importa si es gentil o si es judío. Dice que el evangelio es donde le muestra al hombre la vida que él desea basada en la fe. Ningún ser humano puede estar desde la perspectiva de Dios en la presencia de Él y decirle: Dios, nunca yo escuché del evangelio. No importa quién sea, no importa dónde esté, no importa dónde haya nacido, no importa si habla español, inglés, cualquier idioma. El evangelio es de carácter universal. Este pasaje también dice que Dios aborrece el pecado, así como muestra su evangelio para salvar, también muestra su ira para castigar la maldad de los hombres en el 1:18. También habla de Dios, dice el 1:19, si lo tienes por ahí. Me explico, dice Pablo: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Dios se los ha revelado. Por lo tanto, Dios ha colocado toda evidencia de su revelación dentro del hombre para que sea conocido. Otras versiones dice: es evidente para ellos. Otras versiones dicen: dentro de ellos, pues Él mismo se los ha revelado. La revelación de quién es Dios le llega al hombre no porque Dios ha usado diferentes mensajeros a través del tiempo. Los ángeles comunicaron el mensaje de Dios. Amén. Los profetas comunicaron el mensaje de Dios. En los últimos tiempos Dios habló por su Hijo. Y en la creación natural que el mundo ve, Dios se los ha revelado. Y no necesitó a nadie que mediara. Él mismo, por lo que hizo, te ha revelado dónde está Dios, cuál es su participación en el mundo. En medio de ese pecado, en medio de las tragedias de lo que nosotros no hacemos bien, amados, porque si hay algo en lo cual el ser humano es especialista en hacer, ese pecar. Usted no tiene que esforzarse durante la mañana para hacerlo, ¿verdad? No le fluye a usted, no se siente inspirado a hacer el mal, a ser tentado, no. ¿Verdad que usted no se pone a orar para hacer el mal? Eso no requiere espiritualidad, eso lo que requiere es dar rienda suelta al deseo, dar rienda suelta a la mente, y pueden pasar las cosas que solamente usted puede imaginarse. Bendito Dios que en esa tragedia llamada pecado, el evangelio, amados, ha tomado tu vida y te tiene donde estás. Quizás esta mañana alguno de los que están acá pudiera decir: pero es que me encuentro falto, siento de que
no soy lo que Dios espera. Bueno, si estás aquí, yo creo que ya es un acto de gracia y Dios sabe cómo puede ayudarte. Él sabe cómo puede levantarte. Pero el pasaje dice en el 1:20 que lo invisible de Dios, Dios lo ha hecho visible. Es decir, lo que el ser humano pueda considerar una deidad, Dios lo ha hecho visible a través de las cosas creadas. Entonces, ¿dónde dejamos al ateo? Amado, el ateísmo en realidad no existe. Los que existen son los rebeldes. Los que existen son aquellos que se compraron un libro y se creen tan intelectuales para negar la presencia de Dios. Amén. Es aquel que apenas lleva 2 semestres en la universidad y cree que ya es el filósofo que debe reorientar un país. La altivez del corazón, la altivez del hombre que piensa que puede gobernar, que puede regir su vida desde el principio bíblico, es el hombre más necio y más terco según el juicio de Dios. Por lo tanto, este pasaje dice estas características de Dios y dice que del hombre lleva una ley moral escrita en el corazón, pero que habiendo conocido a Dios, quien fue el que la puso dentro de él, el hombre se resistió. Eso es lo que dice en el 1:21, léelo conmigo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Verso 22, se han extraviado en sus razones y su necedad los ha llevado a vivir una vida separada de Dios. El 1:22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron. Cuando el hombre niega a Dios, entonces Dios los coloca en un camino al descenso. Y ese camino de la ira de Dios, según el apóstol Pablo, se conoce como las entregas de Dios, a lo cual el hombre ha decidido caminar o seguir. Yo quisiera que al leer este pasaje, por favor, usted pueda imaginarse una sala de juicio. Yo he tenido la oportunidad de presenciar un juicio y de testificar en un juicio. La vez que me tocó testificar, me pusieron una Biblia. Era un caso judicial de una empresa, una deuda, un crédito que se había dado y yo serví de testigo. Y la persona en el juzgado lo que me dijo es: ¿jura usted decir la verdad y solamente la verdad? No me estaba casando, suena a eso, ¿verdad? Entonces me pusieron a juramentar por la Biblia. Es decir, si usted invoca lo que ahí dice, usted tiene que hablar con la verdad. Pablo lo que está haciendo es coloca a Dios como el juez supremo creador y delante de su presencia está el ser humano. Y Dios lleva las pruebas a ese juicio donde Dios dice: buenos días, ¿cómo están todos, humanidad? Aquí vengo y traigo las pruebas de cómo yo me he revelado para ustedes. ¿Amanecieron hoy?, dice Dios. ¿Vieron el sol? ¿Les calentó? ¿Les estorbó? ¿Se quejaron? Ahí estaba yo. ¿Abriste los ojos?, dice Dios. Lo primero que hayas podido ver es la capacidad que yo te he dado para que puedas contemplarme, que amaneció, es un nuevo día. Saliste de tu cuarto, fuiste a la sala, saliste al patio y Dios dice: ahí estaba yo. ¿Te diste cuenta hoy por la mañana? Y empieza Dios a hablarnos sobre sus atestados divinos y de cómo Él se ha revelado. Y después de que Dios da todos sus atestados y todas sus pruebas, el mismo texto que acabamos de leer dice que no hay excusa al final del verso 20, de modo que nadie tiene excusa en relación a los atestados jurídicos que Dios está poniendo. Y Dios dice: ok, perfecto, ya estamos en esta sala, ahora les voy a decir lo que son ustedes. Yo he revelado mi evangelio, yo he revelado mi palabra, ahora quiero decirles qué es lo que son ustedes como seres humanos. El evangelio revela lo que yo espero de ti todos los días.
El Evangelio nos dice, a través de esta revelación especial de Dios y a través de la revelación natural, qué es lo que Dios espera de cada uno de los seres humanos. Y Dios dice: ahora me voy a referir a lo que tú haces, porque debes comprender que en mi justicia yo veo la oportunidad sobre la cual puedes agradarme a mí como Dios, y veo la forma de cómo tú quieres agradarte a ti mismo. Pero quiero explicarte a dónde te habrán de llevar todas aquellas decisiones, ya que estamos sentados en esta sala de juicio. Y empieza Dios a hablarnos y a establecer una base judicial en el 1:18, y dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos. Y la última parte que dice: que detienen, que impiden, que obstruyen la verdad de Dios. Es la resistencia que va en contra de nuestros principios moral y ético. Y alguien puede decir: es que mire, yo nunca he ido a una iglesia, es que yo no soy pandereta, yo no soy de esos aleluyas. No te preocupes. Lo único que necesitas es ser humano para poder entender que todos estamos exactamente en esta misma posición como seres humanos. Y ahí estábamos hasta que Cristo nos rescató y nos redimió. Y si no vivimos en rectitud, tarde o temprano podemos pasar de vivir la justicia de Dios en el Evangelio a vivir la ira de Dios a través del juicio. Hermano, ¿cómo así? Pero es que yo me imagino la ira de Dios cuando este mundo sea destruido, cuando esto sea hecho pedazos y yo me vaya con Él para el cielo. Hay que dejar de ver un poquito Netflix y eso, ¿verdad? Amados, de forma rápida y simple, en el pasaje del verso 18 al verso 32, y quiero que te quede la idea principal de esto que vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta a través de la entrega que Dios hace. Nosotros en el 1:23 empezamos a darnos cuenta de que el hombre, entendiendo esto de Dios, cambia absolutamente todo. El 1:23 dice: y cambiaron la gloria de Dios inmortal. ¿Por qué razón? Entonces, el 23, el hombre cambió. Es decir, Dios: yo no quiero una imagen tuya, yo quiero una imagen ¿de quién? De mí mismo. De mí mismo. Los seres humanos hemos sido creados para adorar. Por lo tanto, cuando alguien no vive en Dios o se separa de Dios, adora cualquier cosa, porque ha sido creado para eso. O adoramos a Dios o nos terminaremos adorando a nosotros mismos. Adoraremos a la familia, adoraremos a nuestros hijos, adoraremos el matrimonio que quizás tanto se pueda desear, o el trabajo o el éxito. Pero estos hombres cambiaron la gloria de Dios, dice el verso 23, inmortal, por imágenes que eran réplicas de hombre. Y en el verso 24 inmediatamente actuó la ira de Dios. ¿Cómo actuó? ¿Qué dice el verso 24? Dios entrega la impureza sexual a aquellos que degradan sus propios cuerpos unos con otros. Por lo tanto, las imágenes que ellos decidieron hacerse, cuando hay un desgradamiento moral de la vida o de la persona, amados, el ser humano puede hacer cualquier cosa. Cuando la imagen de Dios en nuestra vida, nosotros eliminamos a Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa. La deshonra de Dios es nuestra deshonra. Negar a Dios es negar nuestra dignidad. Rechazar a Dios es rechazarnos a nosotros mismos. Dejar de amar a Dios es dejarnos de amar a nosotros mismos. En esta consecuencia nosotros nos damos cuenta de que el hombre cambia y Dios entrega.
Sigue el verso más adelante, el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué razón? Por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Verso 26, ¿qué hizo Dios? Los abandonó, los entregó a pasiones vergonzosas. Es el dominio de sus deseos. Amados, si en este relato se está hablando de la conducta del ser humano en general, pero aquí puntualmente es donde el hombre ha cambiado ya sus hábitos naturales con los cuales Dios lo creó. Por lo tanto, la ira de Dios se manifiesta y se evidencia en la vida de la persona en el momento que se rechaza a Dios. Y la ira de Dios, mis queridos amados, cuando la Biblia nos habla de que Dios entregó, el 1:24 dice claramente que conduce a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Pero el verso 24 inicia diciendo: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿Dónde estaba el mal deseo? La entrega de Dios en la ira que Dios trae sobre el ser humano se refiere entonces a un acto deliberado del carácter judicial por parte de Dios. No puede aceptarse la interpretación de la ira como un mero proceso natural de causa y efecto. Retuvo su ayuda, que es lo único capaz de evitar de que la gente prosiga en el pecado. Cuando hablamos entonces de que Dios entrega a alguien a lo que hay en el corazón, la ira de Dios se evidencia cuando Dios retiene la ayuda, que es lo único que puede ayudarle a esa persona que siga pecando. Es decir, un Dios airado con un ser humano es el Dios que le permite al ser humano hacer lo que el ser humano quiere. Si me ciño en pecar, Dios dice: yo soy todopoderoso, pero tengo que abandonarte. Porque en mi santidad yo no comparto eso que estás haciendo. Porque en mi justicia yo te revelo la conducta recta delante de Dios, delante de mí. Así que la ira de Dios, amado, es un abandono terrible del pecador a las consecuencias de su propia elección. Por lo tanto, el día del juicio, que estemos delante de Dios, que empieza en el momento que el hombre deja de creer de Dios, pero como tendremos que dar cuentas en la presencia de Dios, Dios dice: mira, voy a abrir los libros y aquí me doy cuenta de todo lo que decidiste hacer. ¿De acuerdo? Aquí están los deseos de tu corazón. Aquí está aquella decisión por la que te hablé, te dije, me rebelé, me acerqué. ¿Te acuerdas aquella vez en el vehículo? ¿Te acuerdas aquel espacio en donde creías sentirte loco? No, era yo. Como tú decidiste, yo lo único que tengo que hacer es ponerle un ok a tus decisiones. Entonces tendrás que vivir alejado y separado de mí. Amados, pensemos en esto. Ese pensamiento humano que se levanta y que dice: ¿cómo un Dios amoroso puede condenarme? Pero si es mi abuelita de 90 años. Esa abuelita tuvo infancia. Esa abuelita tuvo juventud. ¿Sí o no? Pues que nació vieja, pues. Amados, eso solo le pasó a Adán, ¿de acuerdo? Adán fue creado adulto. Nada más. Como las plantas, si usted no sabía, las plantas, Dios dijo que se hicieran las plantas y nacieron con fruto. No sabía eso, ¿verdad? Si no, ¿cómo hubiese podido alimentar a todos los animales? Usted se imagina, 3 años, se muere de hambre, tiene que volver a crear Dios. ¿Cómo Dios puede hacernos eso si Dios es amor? Esa es la mitad de la justicia que conocemos. Y en el tanto hablemos nosotros, amados, de las Sagradas Escrituras, de una parte, terribles sorpresas nos llevaremos el día que tengamos que darle cuenta a Dios por nuestras vidas. Y es ahí donde el consejo integral, cuando hablamos de la palabra de Dios, debe de llegar al hombre de forma integral. Y lo que estamos haciendo ahora, amados,
tiene que ver con que los seres humanos hemos cambiado absolutamente todas las cosas. Hasta en el verso 25 dice que cambiaron la verdad por la mentira. Y en el verso 28 hay otro cambio que el hombre decide hacer. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Amados, la idolatría es la evidencia de que alguien se ha separado de Dios. Y un idólatra no es alguien que solamente, como lo estamos estudiando el día lunes, tiene una imagen física. Eso no es un ídolo, es nada más una imagen. Cuando esa imagen física se le da el atributo de Dios, se le ruega, se le ora, se vive y se trabaja por eso, entonces llega a convertirse en un ídolo. El problema sexual es otra de las evidencias de cómo el mundo camina en la ira de Dios. Te asustas de ver personas que han cambiado sus gustos naturales cuando eran niños. Esa es la ira de Dios sobre el corazón del hombre que se ha pervertido. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde los días de Noé. Hermano, es el fin del mundo con lo que estamos viviendo. No, amados, no es el fin del mundo. Y si Dios quiere, puede ser así. Pero estamos pensando de que Dios llevará juicio únicamente por aquellos que salen en la televisión y hacen cosas tan feas. Pero, ¿qué de los otros pecados, amados? ¿Qué de las otras faltas que nos hablan a nosotros? El verso 29, donde dice que los seres humanos, cuando Dios los deja a merced de sus propias decisiones, se llenan de muchas cosas. Mira lo que nos enseña el verso 29 para ir finalizando. Se han llenado de toda clase. Amados, llenarse, es decir, ya no hay espacio para nada, porque ya hay una depravación mental. Amén, que es la otra parte de cómo ellos cambiaron la verdad por la mentira y Dios los deprava mentalmente. Y comprendamos esto, mis amados. El corazón de Dios es bondadoso. Dios está para revelarse. Así como Dios revela su santidad, Dios no tiene por qué guardarle secretos a ningún hombre. Así como Dios se muestra santo, así muestra al hombre pecador. Ese es nuestro Dios. Y esta mañana, desde la palabra de Dios, debe de venir para nuestra vida una comprensión de qué estamos llenos, de la justicia de Dios revelada por medio del Evangelio, o definitivamente, si muero dentro de unas horas, sé que no estoy bien delante de Dios. Ese es el mensaje que Pablo quiere comunicarnos. Y Pablo dice en el verso 29, se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación. Y agrega, están repletos. Es decir, aquí hay 21 pecados. ¿Qué te parece si los revisamos y por dentro uno dice, vamos a ver cómo andamos aquí? En este juicio que Dios está haciendo, ya que Dios puso las evidencias, veré que encuentro aquí, verso 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están pero repletos, y vienen ahora otros 5 pecados de los cuales están repletos: envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Ay, pero qué buen chisme ese, ¿verdad? Eso tiene que saberlo. Amados, la ira de Dios está sobre los chismosos, porque los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Pero ¿verdad que es más fácil juzgar y señalar la conducta abierta de otra persona? Así que el chisme también es un acto y es sujeto de la ira de Dios. Verso 30, calumniadores,
enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y cierra el pasaje, amados, con una argumentación que creo que para usted y para mí debe de haber reverencia, de que a pesar de que los seres humanos hagamos cosas que van contra la ley moral que Dios ha traído en nuestra vida, y cuando nacemos de nuevo, no solamente está esa ley moral, sino que la palabra de Dios encarna en nosotros y Dios escribe sus verdades y las esculpe en tu corazón. ¿No te ha parecido un texto bíblico cuando tienes ganas de pecar? ¿Alguien puede decir amén? Lo más probablemente es que el que se arrepienta diga amén. El que quiere seguir pecando se lo guarda, no hay problema, no se preocupe. ¿No te ha parecido por ahí un canto, ese que te gusta? Y a veces uno quisiera como quitarse aquel efecto que produce la palabra de Dios en nosotros para querer hacerlo a nuestras anchas, a nuestro propio placer, ¿cierto? Yo no sé si usted será, tal vez usted sea muy santo, pero a mí me pasa eso. Estás a punto de decir una palabra y de repente viene el Espíritu Santo y dice: ninguna salga como esa que ibas a decir, que no sea ociosa, debe de ser sazonadas con sal. Mira, si ese es tu caso, permítame decirle de que Dios está trabajando en su vida. Si ese es su caso y lo dejas de hacer, porque si lo llevas a cabo te estás metiendo en un serio problema. Estás violando la ley moral de Dios y la ley que Dios ha puesto en tu vida. Por lo tanto, el juicio de Dios se acentúa más sobre esa conducta. Por eso el verso 30, con lo cual finalizamos, dice: saben bien, escuchen lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí, amados. Todos esos 21 pecados anteriores, dice que las personas saben bien, según el justo decreto de Dios, que quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y mira qué interesante, la ira de Dios entonces se va evidenciando y acompañando a aquella persona desde el momento que lo rechaza. Y mira, hasta en el verso 30 dice y habla de muerte. Y podemos hablar de muerte física y de una muerte eterna, mis amados. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué clase de vida puede vivir una persona que elige por sus propios deseos, por su propia vida separado de Dios? ¿Qué clase de vida es esa? ¿Cómo se puede intentar ser feliz cuando Dios es rechazado en lo más profundo de mi corazón? ¿Cómo puedo aspirar a que me vaya bien en la vida y no importa el esfuerzo que el ser humano haga? Separados de mí, nada pueden hacer. Así que, mis amados, usted y yo conocemos el decreto de Dios. Y conociendo el decreto de Dios, necesitamos comprender entonces lo que es una vida de fe. Y cierro con esto. La Biblia dice que si Dios revela entonces su justicia a través del Evangelio, y que el Evangelio nos muestra lo justo que debemos hacer y que el justo vive por la fe, cierro con esto. Una vida de fe entonces es el reconocimiento de Dios que actúa sobre la verdad y no sobre la mentira. ¿Hay alguna mentira en tu vida que la palabra de Dios haya sacado a luz en esta hora? No tienes que responderme. ¿Hay algo de la verdad de Dios en lo cual me encuentro falto y me doy cuenta que Dios me desnuda con esa verdad? Cuando yo entiendo que eso está pasando y empiezo a vivir una vida de fe en el camino de Dios, me doy cuenta en realidad que hay algo que no anda bien en mi vida y necesito enderezar y cambiar el rumbo de mi vida. Una vida de fe entonces es el reconocimiento de entender que nuestro corazón es rebelde y que necesita de Dios.
¿Alguien necesita de nuestro Señor Jesucristo esta mañana? Una vida de fe es vivir haciendo la voluntad de Dios, aunque me duela ser santo porque deseo hacer otra cosa. Amén. Voy a repetírtelo. Una vida de fe es vivir haciendo la voluntad de Dios, aunque me duela ser santo, aunque me duela orar, aunque mi carne se rebele contra la ley de Dios, la humillaré por el poder de su Espíritu Santo y la doblegaré para honrar a Dios. Esa es una vida de fe. Una vida de fe es vivir bajo la supervisión de Dios, porque mis propias decisiones pueden extraviarme cuando yo lo quiero. Una vida de fe es tener esa conciencia de Dios, que con el sol es su presencia el que me está calentando y me está dando vitamina D, que también sirve para el sistema inmunológico y ayuda para que este bicho se vaya también. Pero créame que Dios no puso el sol, amados, para que usted sobreviva el coronavirus. No, Él lo puso para revelarte que Dios está ahí todas las mañanas, y que pasa el sol y viene otra revelación de Dios. Es una orquesta, es una sinfonía en los cielos, ver las estrellas. Ese es Dios. Entonces, una vida de fe es vivir bajo la supervisión de Dios. Dios, esta mañana voy a levantarme, como ahora ya no hay que ir a trabajar lejos, en teoría hay menos tentaciones, ¿verdad? ¿O son las mismas quedándose en casa? Cuando estoy frente a ese computador, amados, la tentación es la misma. Esta mañana vamos a decirle: Dios, yo quiero vivir bajo tu supervisión, aunque mi carne se resista y aunque mi mente no quiera, yo voy a vivir en tu justicia. Una vida de fe entonces es ver, es escuchar, es entender cada mañana por la creación que Dios está interesado en mí. Una vida de fe es la única forma de vida a la cual Dios aprueba para mí. No hay otra más, amados. No hay otra manera. O es una vida de fe, o tienes una relación con Dios, o no vives una vida de fe y lo que experimentas es la ira de Dios. Una vida de fe es permitir que la verdad que te alcanzó sea luz, pero no te resistas a obstruirla. Póngase sobre sus pies esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, papá. Ten este encuentro con Él. Recuerda la sala en la cual hablábamos en un principio. Papá, hoy estamos en tu presencia y tu palabra ha hablado a mi corazón. Hoy me ha recordado, Dios, que he hecho y que sigo quizás haciendo cosas que no te agradan a ti. Pero es un acto de gracia estar esta mañana, Dios, delante de ti, frente a la justicia, Dios. Y lo que deseo y anhelo en mi corazón es que tu gracia me alcance y que tu justicia cubra mi vida, me transforme y me dé la certeza de la salvación, para vivirte, para disfrutarte, para alegrarme en ti. Refúgiate en Cristo esta mañana, mi amado. Refúgiate en Cristo. Para usted que está en su casa o que nos verá en algún momento del día o quizá mañana, refúgiese en Dios. Él es nuestro socorro hoy. Levanta tu mano y dile: Dios, ayúdame, auxíliame. Necesito el reposo para mi vida en tu presencia esta mañana. Hay cosas que necesito cambiar. He visto cosas en mí que no conocía, que desconocía de mí mismo. Pero pido tu auxilio. Y sabes, Dios se acercará a ti. Su palabra dice: buscadme en tanto puedo ser hallado.
Buscadme en tanto estoy cercano. Abre tu corazón de verdad, en realidad, ahí donde estás, y dile: Dios, una vez más yo quiero empezar. Una vez más, Dios, yo quiero decirte: aquí estoy. Alcánzame con tu justicia, cúbreme con tu justicia. Adóralo a Él, adóralo donde estás. Hay arrepentimiento, Dios, en nuestras vidas esta mañana. Hay arrepentimiento, Dios, por la verdad a la cual nos llamas. Hay arrepentimiento, Dios. No queremos apegarnos al mal. No queremos vivir totalmente desprovisto, Dios, de tu gracia. Ayúdanos, 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 ayúdanos a encontrar, Dios, el camino, a volvernos a ti con todo nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias esta mañana. Si alguien esta mañana, dentro de lo que la palabra de Dios ha hablado a su vida, quisiera decirle: Dios, yo necesito reconciliarme contigo. Si está presente y si no está acá, hay alguien que quisiera reconciliarse con Dios esta mañana, puedes levantar tu mano. Dios te bendiga. Si alguien quiere decirle: Dios, yo necesito reconciliarme contigo. Y sabe, reconciliarse no tiene que ver con que no me sienta cristiano. Quizás puedo ser santo, pero puedo descubrir en mi vida cosas que necesito que Dios siga cambiando en mí. Si hay alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tengas miedo, el amor de Dios quiere cubrirte esta mañana. Dile: Dios, yo vengo a reposar en ti, vengo a reposar en tu presencia. Papá, para las manos que se han alzado en esta mañana, que tu evangelio, Dios, cubra sus vidas. Que tu evangelio, Dios, moldee ese corazón. Que ellos puedan confesar con su boca, Dios, que te necesitan a ti y que necesitan vivir en el arrepentimiento continuo que tu palabra nos demanda. Porque este, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:3, es el evangelio que habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, y que según el Espíritu de santidad fue designado con poder como Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre hemos recibido este ministerio para que todos obedezcan a la fe. Dile: Dios, me arrepiento de mis faltas esta mañana. Vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. He comprendido, Dios, que te he fallado y tu palabra ha traído convicción a mi vida de que necesito un cambio, de que necesito, Dios, vivir en tu justicia. Esta situación que estoy viviendo, mis decisiones, mis pasos me han llevado a vivir lo que ahora he obtenido. Pero hoy acudo a tu gracia, pidiéndote perdón, implorando tu favor y tu justicia. Quiero experimentar el gozo de tu salvación. Quiero sentirme salvo por la convicción de tu Espíritu Santo en mi vida hoy, esta mañana. Hoy creo que soy libre. Hoy creo que soy santo. Hoy creo que soy amado una vez más. Auxíliame, ayúdame, camina conmigo. Quiero vivir bajo la supervisión de tu Espíritu Santo para vivir rodeado de tu justicia. Amén y amén. Si has tomado esa decisión, te animo y te felicito a seguir adelante en Cristo Jesús. Si hubiese alguna persona que a la distancia ha podido escuchar esto en las redes sociales,
Le pedimos por favor que se comunique escribiéndonos al Facebook de la iglesia para poder ayudarle en este caminar de fe. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos como iglesia todas las herramientas para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Estás feliz? ¿Está contento? Amén. Agradécele a Él entonces. Dáselo fuerte, nuestro Dios lo merece. Amén.